suplicio enfocado según lo discutido en clases. Suplicio es un tormento o dolor, ya sea físico o moral. El término puede hacer referencia a la lesión corporal o incluso la muerte que es infligida a modo de castigo. El suplicio debe cumplir con 3 requisitos. 1. Debe producir cierta cantidad de dolor, es decir, debe ser cuantificable. 2. Dicha producción debe estar sometida a reglas, así, dependiendo de la gravedad del delito, se impone el determinado castigo. 3. El suplicio forma parte de un ritual, por así decirlo, en donde se enmarca al delincuente que fue víctima de suplicio y a la vez se comprueba el triunfo de la justicia sobre el delito. El suplicio puede hacer referencia a una tortura o a un mal momento que experimenta una persona por alguna circunstancia. Puede estar vinculado a un profundo dolor o a una incomodidad, por lo que su significado en el lenguaje cotidiano es bastante amplio. ¿Qué es el castigo? El castigo se ejerce como una forma de recalificar al individuo como sujeto de derecho, haciendo uso de signos que aseguran la aceptación universal y la certidumbre de que el delito es castigado. En pocas palabras, el castigo es una pena que se impone a la persona que ha cometido un delito. Foucault muestra cómo a partir del siglo XVIII la pena que se imponía sobre los cuerpos de los condenados en espacios abiertos empieza a extinguirse. Esto se debe a las numerosas protestas en contra de los suplicios, pues se consideraba un acto vergonzoso y peligroso. Se da entonces la desaparición del espectáculo punitivo, pues la ejecución pública se percibe ahora como un foco en el que se reanima la violencia. Con el ocultamiento del castigo, Foucault afirma que se dan ciertas consecuencias. El castigo pasa a ser parte de la conciencia abstracta. Se trata de que la certidumbre de ser castigado y no el suplicio público lo que persuada el no cometer crímenes. La justicia pasa a descargar la ejecución de las penas al ámbito administrativo y en el ámbito teórico penal se comienza a afirmar que lo que busca la justicia no es el castigo ni la imposición de la pena, sino reformar y corregir. Las penas se siguen ejerciendo a través del cuerpo, encierros, trabajos forzosos, deportaciones. No se trataría de buscar un suplicio, sino a través del cuerpo al cual se cohíbe como instrumento privar al individuo de un derecho y un bien, como por ejemplo la libertad. Voy a hablar un poco sobre la disciplina. En el mundo existen diversidad de población con rasgos físicos variados, con distintas formas de comportamiento y diferentes dominios de conocimiento. Todos ellos han sido formados con cierta disciplina. En los hogares, que es la base de la formación en sociedad, donde se trata de inculcar los principios positivos, los valores y el sentido del respeto. En el colegio, que es el sitio de la educación para la diversidad, donde se aprende con la disyuntiva entre el castigo y la recompensa. En la prisión, la disciplina actúa de diferentes maneras. Ya no es la tortura contra el cuerpo, sino la búsqueda por mejorar y encauzar al hombre mediante mecanismos de vigilancia que le advierten cómo debe comportarse. Obtener hombres que sean dóciles, es decir, fáciles de enseñar, fáciles de conducir. Ese es el objetivo de la disciplina. Para ello existen diversas técnicas. Una de ellas es: la disciplina exige a veces la clausura, la especificación de un lugar heterogéneo a los demás y cerrado sobre sí mismo. El principio de clausura no es ni constante, ni indispensable, ni suficiente a los aparatos disciplinarios. Este evita el vagabundeo y la indigencia. Los elementos disciplinarios son intercambiables, puesto que cada uno se define por el lugar que ocupa en una serie y la distancia que los separa de los otros. Los cuerpos dóciles son la disciplina ejercida por las autoridades a individuos que son adiestrados con el fin de mantener un orden en la sociedad. Esto se lleva a cabo durante toda la vida, perfeccionando los hábitos que se desea que dichos individuos tengan. Foucault lo denominó como escalas de docilidad, que tienen 2 características, las cuales son la escala de control, que consiste en trabajar el cuerpo en partes, ejerciendo sobre el mismo una coerción débil, e implica la adquisición de gestos de manera sutil y reiterada para ocultar el control ejercido. Y el objeto de control se basa en la economía y eficacia de los movimientos con el fin de asegurar un control minucioso de las operaciones del cuerpo y así generando una relación de docilidad y utilidad, lo que nos lleva al disciplinamiento, donde se disocia el poder del cuerpo. La disciplina tiene lugar tanto en espacio como en tiempo, y el arte de las distribuciones es el desarrollo de la disciplina en el espacio. El control de la actividad es el desarrollo de la disciplina en el tiempo. Un ejemplo de control de actividad es el empleo del tiempo al realizar alguna tarea. Esto se ve desde la escuela hasta el trabajo, ya que siempre tenemos una fecha u hora límite para entregar una actividad. Y se anima
a entregarla de manera puntual o como consecuencia se asume un rechazo. Como ejemplo de disciplina para volvernos dóciles, podemos destacar que la ejercida en casa y usualmente en nuestro país se ve de manera agresiva, con el castigo del cuerpo como técnica para incentivarnos a seguir las órdenes establecidas desde pequeños. Ejemplificación de los cuerpos dóciles según lo discutido en clase. Sobre la docilidad de los cuerpos, un ejemplo claro es la educación que se le imparte a la mayoría de los panameños en el hogar. El aconductar a los hijos pegándoles o, como dicen, a los golpes no es una manera adecuada de ejercer autoridad. Ahora, hablemos un poco sobre las características de las escalas de docilidad. Un ejemplo de escala de control es el desarrollo de la distribución en el disciplinamiento del tiempo. En las escuelas se ha visto por mucho tiempo el mismo material de estudio, no se varía la información o siempre se dan los mismos temas. Y aquí me refiero a lo anterior mencionado, que es la adquisición de gestos de manera reiterada pero sutil. Y un ejemplo simple de lo que es objeto de control sería básicamente los actos de gobierno y su toma de decisiones en grupo, lo cual esto relaciona el poder entre individuos, como lo sería la distribución de recursos o el estatus, y un ejemplo de esto sería la situación actual que atraviesa el país, con el tema del petróleo o la canasta básica, y con esto quiero hacer referencia a la eficacia de los movimientos del control minucioso.